Hola gente, hoy estoy con un verdadero apasionado del automovilismo. Vamos a hablar con el señor Luis Pires, quien es nacido en el pueblo nuevo de Olavarría hace ya muchos años, y a los 7 años se mudaron con su familia a Barracas. Luis estudió en la Casal Calviño, que es una escuela fábrica donde se especializó en tornería y mecánica, y de ahí, a partir de ahí, comienza a trabajar en diversos talleres. ¿Es así, Luis? Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien, gusto de que haya aceptado que hagamos la entrevista, ¿eh? Así que nos va a contar un poco sobre esta pasión tan fuerte que tiene sobre el automovilismo, ¿le parece? Sí, cómo no. Bueno, y nos cuente seguramente muchísimas lindas anécdotas. Luis, ¿cómo fue eso de dedicarse a la tornería y a la mecánica? A mí siempre me gustó el automovilismo. Y la tornería fue para darle gusto a mi padre y a mi familia. Ajá, Y bueno, después luego me dediqué de lleno al automovilismo. bien. En esto de su gusto por el automovilismo, vamos a la memoria, vamos para atrás. ¿Cuál fue su primer auto? El primer auto que hice, Oh, su primer auto, porque tengo entendido que lo elaboró, lo trabajó al auto, lo acondicionó. sí, el primer auto que tuve fue un Plymouth 36 que Sí. estaba destruido y lo hice a nuevo para, para la familia. Y fue mi primer auto, fue el que me dio impulso a seguir en el automovilismo. ¿Y lo hizo solo o tuvo colaboradores? No, le hice todo lo que fuera mecánica, lo hice solo. Lo único que hice fue la parte de chapa y pintura, lo mandé a unos amigos que éramos también fierreros como yo. Bien, usted habla del automovilismo, pues lo mencionó ya 2 veces y yo conté que es un apasionado. Eh, ¿Cuándo empieza realmente a vincularse allá por el año 1962 y cómo? 1962. Empiezo a vincularme con el automovilismo en el año 62, que ingreso como, ven a decir, como encargado en aquel momento a Maldonado Automotor, una concesionaria Fiat, que había hecho unos turnos de noche Ajá, para atender los Fiat, era la locura del momento el auto. ajá. ¿Y por qué de noche había armado? ¿Usted trabajaba de Porque noche por algo en especial? no, porque mi hermano trabajaba en la electricidad, en la concesionaria, y y yo hablo con el dueño, Leonardo Rosati, que era uno de los manejaban la concesionaria, y me dijo que necesitaba un turno para atender las necesidades de los clientes, porque para dar un servicio al Bien. público, ¿no? Y usted empieza ahí, pero después asciende y llega a A jefe. jefe de taller, y primero era el encargado de la noche y luego pasé a ser jefe de inspector y jefe de taller de Maldonado Automotores. Bien. Ahí se empezó a mover Ahí me en empecé a donde le mover gusta. exactamente. Pero El primer, en un momento Maldonado Automotores tengo entendido que armó un equipo oficial. ¿Y usted qué fue lo que hizo ahí? no, en principio Maldonado salió a correr con dos corredores que eran muy amigos de Leonardo Rosati, que eran Rolando Mendel y Mario Besuri, con un 1100, que no eran coches los 1100 para correr, pero fueron al Gran Premio del año 63. eh, eh, Le preparé esos autos lo mejor que podía, y fue el único auto que llegó, fue el de Mario Besuri, que dio la vuelta de los Fiat 1100. Después no llegó ninguno, ganaban los Auto Unión en aquel tiempo, de Calviño, de Formizano, Eran superiores. eran muy superiores. Ahora, a ver, Luis,
usted se engancha ya ahí con el equipo oficial de Maldonado y va a los grandes premios. Sí, pero no era oficial todavía. Ah. No, era Maldonado que mandaba los coches con sus corredores. Se bancaba, lo bancaba Maldonado y los corredores las carreras. Bien. No, el equipo oficial se fue mucho después. ¿Ya sí? Sí, ¿Y usted estuvo en varios grandes premios? sí. Tuve en 5 grandes premios de turismo mejorado. Y cuando venían las Mercedes-Benz, de las alemanas, el alemán Boehringer, y los 3 Mercedes, corrían distintas categorías. ¿Y tuvieron buena performance los Fiat en esas carreras? Ganábamos los grandes premios. Ganaron los grandes premios. Salvo, En su categoría. Salvo el primer año, en el 64, que creo que salimos tercero o cuarto con Alegrina Cowell, los demás se ganaron. En el 66 con Rodríguez Larreta ganamos 6 de las 7 etapas y en el 67 ya el equipo oficial Fiat. Qué bien. Habrá recibido buenas felicitaciones. Sí, pero la que se la llevaban eran los pilotos, no nosotros los Bueno, mecánicos. pero el equipo. Pero Luis, todo el equipo, sí. Se ganaba desde el taller derecho viejo. nuestro programa lo que tiene una particularidad que es la de la música y de los hitos musicales. ¿Usted cuál es el hito musical que eligió para nuestro programa? Yo cuando era chico, antes de comenzar con el automovilismo, era pasión con el fútbol. Ajá. Y me gustaba la canción esa del sueño del pibe, creo que era. Ah. Se llama. El sueño del pibe. Creo Bueno, vamos a buscar una versión del sueño del pibe. Vamos a escuchar un fragmento y luego usted nos cuenta, a ver, qué cosa era la que le interesaba de este sueño del pibe, de esta canción que fue tan popular en su momento. ¿Listo? Listo. Ahí vamos a escucharlo, ¿eh? Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Boyer. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto están 0-0, toma la pelota sereno en su acción.
gambeteando a todos enfrento al arquero y con fuerte tiro quebra el marcador. Bueno, Luis, qué lindo el sueño del pibe. ¿Por qué a ver le gustaba tanto? Y me gustaba porque yo soñaba con ser alguien en el deporte, me encantaba y bueno, tuve la oportunidad, jugaba al fútbol, no jugaba tan mal, pero me superó, me superó el automovilismo. Cuando, cuando pude llegar a preparar autos de carrera, Cambió la pasión. dejé el fútbol por el automovilismo Bien. sin ningún... Bueno, ya que no jugaba tan mal, igualmente tuvo éxito como jefe de equipo, como Sí. mecánico y demás con el automovilismo. Sí, Hizo sí. un buen cambio. Sí, sí. ¿Y qué cantores le gustaban a usted en particular de aquella época? Bueno, yo con la música, el baile no me gustaba, pero sí me gustaban los cantores de la época como Magaldi, Ignacio Corsini. Eran para mí ídolos, pues cantando, los escuchaba mucho, tenía discos de ellos Ajá. y, y me encantaba escucharlos a ellos. A Bien. ellos. Grandes cantores. Sí, grandes Han cantores. quedado como figuras en la historia de la música Sí, argentina. Gardel lo superó por lo que fue Gardel, ¿no? Claro. Pero bueno, pero así- eran muy buenos Así cantores. que, así como hablamos de cantantes que son populares, que fueron destacados, ¿qué corredores usted recuerda como destacados especiales de aquella época de las que nos está contando de su vínculo con el automovilismo? Y bueno, yo tuve la suerte de prepararle el auto a varios corredores de primera línea de aquella tiempo, como eran Carlos Najurieta, que había sido campeón argentino en el año 51 con la Ferrari 4500, a, a Eduardo Rodríguez Larreta, ganador del Gran Premio del 66, con 6 de las 7 etapas. Ganó 6 de las 7 etapas. Ganó 6 y la última no la ganó porque lo paramos para cuidar el auto, que teníamos miedo que se rompiera el auto, veníamos, lo revisábamos todos, le llevábamos 2 horas y pico al segundo, entonces Pero ganaron el... ganamos el Gran Ah, Premio, ganamos el bueno, Gran sí, Premio. sí, lo pararon. Lo paramos, quiero decir, Para no romper el auto. para no romper el auto. Venían porque no habían pasado cosas con los otros autos, ¿no? Ahora, nombró a Najurieta, a Rodríguez Larreta, otro corredor destacado. Era, bueno, otro corredor destacado fue Paca Mayorga, de los que tenía Otro que haya trascendido. Carlos Reutemann, que Reutemann. claro, nosotros éramos muy amigos con Carlos Reutemann, él era piloto de Grossi de Santa Fe, pero cuando se formó el equipo oficial Fiat, yo le atendí los autos como mecánico segundo del director, que era el Leonardo Rosati, que era el director del equipo y yo era el jefe de mecánicos de... Bien. Usted así en lo que charlamos me contó en un momento que había un corredor que usted tuvo amistad con él porque tenía un apodo muy especial, la costurera. ¿Quién era? Humberto Maneglia. Por algo en particular le decían la costurera. Porque tenía la sastrería en el Automóvil Club Argentino, Sastre. era sastre. Era sastre, sí, en la sastrería que estaba en el Automóvil Club Argentino Ajá. era de Humberto Maneglia. Entonces le llamamos la costurera. Qué bueno. Y con nosotros ganó un gran premio, pero en la categoría de turismo nacional. Luis, yo tengo entendido, a ver si no me equivoco, que las grandes marcas, ¿no?, aprovechan carreras como esta de los grandes premios para promocionar a veces nuevos modelos de autos. Sí, sí, ¿Es así? sí. Sí. ¿Alguna en especial que usted recuerde? ¿Algunos modelos que Fiat, por ejemplo, usted que estaba con Fiat, quiso enganchar y tener buena repercusión en un gran premio? Y Fiat en el año
67 largamos, digo, porque yo fui el jefe de mecánico, largamos 8, creo que fueron 8 autos, 8 autos en la competición, 4 coches y 4 coupés que recién salían a la venta. La coupé La coupé 1500. 1500. 1500, era un hermoso autito, Sí, señor. hermoso. Me acuerdo. Y se largaron los autos y las coupé porque las coupé no la habíamos, todavía no la habíamos estudiado tanto, no sabíamos si iban a aguantar o no. Entonces se mezcló los autos y en esa carrera hubo varios corredores que conocidos que corrieron con el coche, entre ellos Miguel Ángel Galuzzi, Carlos Reutemann, Marín de Mar del Plata. Y hubo una puja muy especial en esa competencia. Entre el coche coupé, usted me contó, ¿quiénes eran? Claro, Reutemann y Mayorga. En esa competencia, un poquito antes de largar, 2 días antes, no iba a correr Paco Mayorga. Paco Mayorga quería la coupé aparentemente y le daban el auto para correr. Decisión de equipo. Decisión de equipo, claro. Y dijo que no corría, después los amigos arreglaron y corrió. Pero el auto estaba medio desarmado y hubo que armarlo a último momento, llegando casi a la línea de largada, armando el auto. Y paradójicamente los otros autos abandonaron, inclusive Reutemann en la última etapa, y ganó Paco Mayorga el Gran Premio. Lo impensado. Lo impensado. Un auto que fue armado Sí, de apuro. de apuro y sin las pruebas que hacíamos correspondientes, porque los otros autos estaban todos chequeados al máximo. Claro. Ahora, yo no dudo que usted como jefe de equipo, mecánico y demás, habrá sido un estudioso de, a ver, cómo encontrar el mayor rendimiento en los motores, en los Por autos. supuesto. Por supuesto, sí. Sí, trabajábamos mucho en los coches, buscábamos la verdad porque el reglamento decía una cosa que no nos podíamos salir de lo que estaba reglamentado en el turismo, ¿no? En ese momento. Entonces buscábamos, no sé, por ejemplo, en los coches los autoblocantes no se podían poner en los diferenciales. Entonces los satélites y planetarios los transformamos en cero y corríamos para que los coches tuvieran tracción cuando doblaban. Siempre dicen, al menos lo tengo yo escuchado, que los equipos de mecánicos que acompañan a las distintas escuderías, a los corredores y demás, tienen mucha creatividad para arreglarse a veces con cosas muy simples. Hacíamos maravillas. Sí. Por ejemplo, ustedes también. Sí, por ejemplo, los satélites, como yo le digo, los diferenciales lo hacíamos autoblocantes, soldando los satélites y planetarios para que cuando el auto doblaba y se quedaba en una rueda, siguiera tirando. Porque si los satélites planetarios en los coches, cuando se levanta una rueda no tira, porque trabajan los satélites, entonces... Claro. Ahora, los corredores suelen conocer de mecánica, supongo también, porque en un gran premio se quedan en la mitad de la cuesta o en una montaña y tienen que salir a arreglar algo a la espera de que llegue el equipo, ¿o no? No, eso era... Teníamos en distintos puntos auxilios, pero a veces no venían los auxilios. En el Gran Premio del 67 tuvimos la ayuda del avión que nos informaba de que el auto que venía con problemas y estamos atentos a los auxilios para
auxiliarlo lo que fuera necesario hacerle al auto. Qué bárbaro. Sí, eran otras carreras, eran Eran otras. carreras terriblemente. Yo recuerdo, yo le conté que de chico recuerdo ¿Eh? ver las largadas de turismo carretera, Mm. que íbamos, que a mi padre le encantaba y me llevaba ahí a la curva del Tiro Federal, a la rotonda de la General Paz, ahí Exacto. entraban en carrera ya. Claro, en las carreras en la tierra eh, abrimos caminos, abríamos caminos, lugares que con un coche adelante no se veía nada, lo seguíamos por la huella, entonces era un peligro, por eso había tantos accidentes. La zona de Ripio era de terror, ¿vio? Claro. Ahora, de los corredores que usted tantos ha conocido, ¿preferidos quiénes? Dos, por lo menos. Dos por lo menos, preferido. Preferido suyo, que lo admire por la forma de... Para mí uno de ellos fue Carlos Najurieta, Sí, porque era un pilotazo, y el otro fue Eduardo Rodríguez Larreta. Larry, Larry. famoso Larry de famoso apodo. Larry, claro. ¿Por algo en particular? ¿La preferencia por ellos? Porque yo anduve con ellos y manejaban como los dioses. ¿Anduvo arriba Claro, en el auto con ellos? probando los autos. Y les puedo asegurar que no la sacaba barata, ¿A ¿no? cuántos kilómetros iban? Y en aquel tiempo los Fiat andaban en 200, 220 kilómetros, no mucho. Pero había que tenerlos porque no eran coches de carrera, eran Adaptados coches que salieron para pasear. ¿Eh? Claro. Pero nosotros los hacíamos andar. Claro, Teníamos qué motores, bárbaro. venían de fábrica con... Qué bárbaro. Ahora, Veníamos de fábrica con 60 caballos de fuerza, decían que tenían 100, era mentira, y le sacábamos 130 caballos a los motores. Entonces los hacíamos andar. les inyectaban vitaminas. No, trabajábamos, mandábamos a hacer los pistones, los mandábamos forjados, lo hacíamos porque los fundidos por lo general se rompían, ¿no? Qué bárbaro. Luis, a ver, ¿con cuál de los coches actuales le gustaría que nos vayamos a dar una vuelta? Sport, Sí, ¿con qué marca? con Ferrari. ¿Un Ferrari? ¿Me lleva a andar en una para Ferrari? mí, sí. ¿Eh? ¿Me lleva a andar en una Ferrari? Sí, ojalá. Muy bien. Sí, siempre. Qué Ferrari, máquinas, ¿no? eh, Qué lindo. en Sport para mí fue siempre muy superior a todo. Me parece, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Luis, un gustazo haberlo conocido, haber Gracias. charlado. Vamos a ir cerrando ya el programa. Y bueno, espero que ahora quedo a la espera de que un día me llame y me diga, vamos a dar una vuelta en una Ferrari. Ojalá. Bueno, gracias. Ya los Muchas años. gracias, Luis. No, gracias Hasta a cualquier usted. momento. Gracias.